Capítulo 2. La pérdida. No tenía noción del tiempo que había pasado, de aquel día en el que el mundo se había vuelto loco. Desde dentro de la pequeña capilla habíamos escuchado gritos, explosiones, tiros y demás, pero no habíamos movido ni un pelo. Hasta que el hambre comenzó a invadirnos, aún no estábamos seguros cómo íbamos a hacerle para buscar algo de comida. Ya habíamos buscado por toda la iglesia, pero solo había algunas hostias, que por respeto, al principio no quisimos ni tocar, pero la necesidad nos había hecho olvidar hasta el respeto por Dios. La noche había caído, y ya habían pasado unas 12 horas de silencio absoluto, lo cual nos hacía pensar que todo había acabado, que las tropas habían solucionado el problema y nosotros solo estábamos escondidos perdiéndonos una victoria del gobierno mexicano. Fue entonces que Andrés y yo tomamos nuestras mochilas y salimos a la calle. El panorama era el típico de una película de terror, pero esto era la vida real. No había luces, estaba todo destruido, podía verse algún que otro brazo humano tirado en el suelo. El miedo nos había dominado por completo, nada había regresado a la normalidad, ni México, ni Estados Unidos habían podido solucionar esto. Miramos hacia todos lados, tal vez con la esperanza de encontrar a alguien o algo, pero era en vano. Era un desierto tenebroso, no podíamos regresar a la iglesia, sería algo cobarde de nuestra parte, no podíamos escondernos y morir de hambre, sabíamos que en algún lugar debía haber ayuda. Andrés recordó a su familia, ellos vivían a unas pocas cuadras de donde estábamos. Decidimos ir hacia allí, yo tomé un palo por si era necesario y fuimos hasta la casa. Cuando entramos, una oscuridad y un silencio eran los protagonistas en el lugar, todo parecía estar destruido y no había nadie. Andrés llamó repetidamente a su padre y su madre, pero no hubo respuesta alguna, así que me dijo que subiría las escaleras, tal vez estaban escondidos en alguno de los cuartos. Yo accedí a quedarme vigilando, comencé a abrir los cajones y revisar todo, me dirigí hacia la cocina, el panorama era algo escalofriante, la mesa estaba dada vuelta, algunas de las sillas se encontraban rotas, había alguna que otra mancha en el suelo, que yo no alcanzaba a divisar si era sangre, pero sí me daba cuenta que algo aquí había pasado. En la puerta de la ladera encontré un papel escrito, al parecer la madre de Andrés sabía que él vendría a buscarlos. Tomé el pedazo de papel y me acerqué a la ventana para poder divisar con la ayuda de la luz de la luna aquella nota. Hijo, espero que hayan regresado a salvo con tu padre, él ha decidido ir a buscarte cuando nos enteramos que había un virus que mataba a las personas. Aquí han llegado esas criaturas, apenas puedo escribir esto antes de escapar, pasando el puente están evacuando, los esperaré allí. Los amo. Era lo que su madre había dejado escrito antes de irse. Yo no podía decirle a Andrés que su padre había ido en su búsqueda, porque era obvio que si no había llegado era porque nada bueno le había sucedido. Agarré del suelo una lapicera y rompí una hoja que también estaba ahí. Intentaba escribir todo lo que su madre había dejado en el papel sin mencionar lo de su padre. Creía que era lo mejor. Andrés bajó y yo le di el papel, su rostro había cambiado, luego me dijo que su padre guardaba 2 armas, que tal vez había dejado una, así que se dirigió hacia el cuarto llevándose todo por delante. Además de eso habíamos conseguido una linterna, el arma era una calibre 35 y además de estar cargada con 5 balas, contábamos con 3 cartuchos de 8 balas. Salimos de su casa, una oscura absoluta nos rodeaba, caminamos unas 2 cuadras hasta que escuchamos unos ruidos que provenían de un estacionamiento que mantenía abiertas sus puertas las 24 horas.
Nos quedamos quietos un par de minutos, tan solo para lograr escuchar si se trataba de algún animal, un ser vivo o alguna de esas cosas extrañas. Nos escondimos en un paredón. Cuando nos asomamos para ver de qué se trataba, nuestros estómagos estaban tan revueltos como si hubieran dado una vuelta extrema en una montaña rusa, pues allí estaba uno de esos seres sentados. Se alimentaba de una manera desesperante del cuerpo de un niño. Puedo decir que era un niño porque su pequeño cadáver aún conservaba la cabeza. Andrés largó un grito y se acercó rápidamente. Obviamente aquella criatura no dudó en ponerse en guardia. Si bien sus movimientos no eran veloces, puedo decir que tenía buenos reflejos y sabía cómo atacar, pues debo agregar que aquel día cuando vimos cómo se levantaban de las camillas, sus pupilas parecían estar tan dilatadas que hubiera jurado que no veían absolutamente nada. Esa cosa se acercó con intentos de atacar a Andrés. No hablaba, pero si gruñía o por lo menos largaba un sonido bastante grave. En un descuido Andrés se cayó y la criatura se fue encima de él. Mientras tanto intentaba impedir que lo atacara. Tomé un palo y golpeé su espalda, pero no había caso. Era como si hubiera acariciado su nuca. Así que abrí mi mochila y saqué el arma del padre de Andrés. Tenía muy poca noción de cómo se usaba. Mis nervios me impedían hacer las cosas bien, así que mi amigo me gritó paso por paso cómo disparar. Bueno, en realidad solo me dijo que hiciera de cuenta como que estaba jugando al control strike y apunte lo mejor posible. Respiré hondo y largo el primer disparo, la cual dio en la espalda de la criatura. Eso hizo que se desplomara y Andrés aprovechó para salir. Yo me sentía todo un héroe, había salvado a mi amigo en mi primer disparo. Después de los agradecimientos íbamos a seguir por nuestro camino hasta que inesperadamente aquella cosa se abalanzó contra Andrés. Mientras él intentaba tener una lucha con ese espectro, y otra vez la desesperación, nuevamente tomé el arma. No sabía dónde debía disparar. Sabía que la primera vez había tenido suerte, pero no sabía que me repararía en el segundo intento. Pero no podía perder más tiempo. Apreté el gatillo y dejé que la bala impactara sobre la cabeza de alguno de los dos, pues apenas la luz y la linterna podían alumbrar el lugar. Un silencio se adueñó del sitio por un momento. Maldito bastardo, era la primera vez que insulto me hacía sentir aliviado. Abracé a Andrés como si fuera la primera vez que lo veía luego de tantos años. Allí nos dimos cuenta que el punto débil de esas cosas era la cabeza. La tranquilidad duró muy poco, comenzaron a sentirse varios gruñidos, lo que deducimos que eran más y no estábamos equivocados. Puedo decir que eran alrededor de 25, empezamos a correr lo más rápido que pudimos. A los costados podíamos notar diferentes partes de los cuerpos de personas, casas en ruinas, y el olor era putrefacto. Estábamos cerca del puente, podía mirar el rostro de Andrés, esa mirada de alegría y entusiasmo, pero a la vez sus mostraban la peor decepción. Nos encontrábamos en la entrada del puente, era de esperarse, todo allí estaba hecho escombros. Mi rostro no era de sorpresa, solo más angustia, mientras que Andrés se repetía que esto era una mentira. Comenzó a gritar el nombre de su madre y de sus hermanos, pero no había respuestas. Su desesperación hizo que comenzara a correr algunos pedazos de las columnas del puente y subir entre los escombros, pero lo seguí, a pesar de que me había dicho: Evan, quédate abajo, yo te llamaré. Sabía que podíamos encontrarnos con todo tipo de cosas, pero ninguna sería buena, y así fue. A un costado, entre los escombros, una escena muy similar a la que habíamos visto en la calle se nos presentó, aunque esta vez lo impensable se había mostrado a la luz. Era la madre de Andrés, la misma persona que yo conocía desde los 9 años, la cual hacía los mejores espaguetis del mundo. Se hallaba sentada de rodillas mientras comía partes de lo que en algún momento había sido su pequeño hijo. Era el cuadro más desgarrador que había presenciado. A mi lado Andrés se tapaba la boca para no vomitar mientras que de sus ojos caían obvias lágrimas. Enseguida tomó mi revólver. Al principio quise detenerlo, pero no había otra opción. Era la madre de mi amigo convertida en una de esas cosas o nosotros, así que solo di 2 pasos a un costado y me quedé mirando, aunque haciéndole saber que yo estaba con él. Aquel ser que alguna vez había sido su madre se abalanzó sobre Andrés. No tuve opción que acercarme para hacer algo, pero él me gritó que lo dejara en paz, que podía. Mi preocupación crecía al ver la lucha que tenían madre e hijo, y por sobre todo como Andrés iba perdiendo fuerzas o aquella cosa era más fuerte que él. Con sus ojos llenos de lágrimas tomó el bate de béisbol que habíamos agarrado de la casa de nuestro profesor y comenzó a golpear una y otra vez en la cabeza a su madre hasta reventarle los sesos. Su llanto era muy claro, había perdido a su madre, pero lo peor es que él la había matado. No podía acotar palabra alguna, no tenía sentido aunque sentía la necesidad. Mis labios apenas se abrieron para decir, lo siento, y poner mi mano en su hombro.
No podía esperarme un agradecimiento, así que seguí mi pequeño discurso con un: debemos irnos de aquí, no es seguro que nos quedemos. Y fue así. Nosotros, que nos encontrábamos en la cima de aquella montaña hecha por escombros, éramos rodeados por los seres más repugnantes y asquerosos. La rabia de Andrés y mi entendimiento hacia la situación se unieron tirando al piso cada uno de esos sujetos. Por el momento todo parecía haberse calmado, solo se podía escuchar los sonidos producidos por los grillos. Caminamos hasta encontrar un lugar tranquilo, antes nos aseguramos de que ninguno de esos malditos podridos estuviese cerca y nos sentamos. De mi mochila saqué una botella con agua, bebí un poco y luego le di la botella a Andrés. Su brazo temblaba, nos quedamos un momento en completo silencio, hasta que Andrés dijo: escucha, Evan, me has demostrado que eres lo suficientemente valiente para poder contra esta manada de bestias. Yo no sé si hubiera podido sobrevivir 2 días solo, pero me has dado las fuerzas que se necesitaron. Amigo, hasta aquí he llegado. Verás, aquel ser que no podía ser mi madre me hizo ver que no tendré escapatoria alguna. Sus garras se plasmaron en mis costillas. No quise decírtelo, prefería esperar la serenidad que me obsequia la vida antes de pasar a ser un infectado más. Mi cuerpo ya no posee fuerza alguna, y mira mis manos, están pálidas, frías e hinchadas. Estoy cerca de ser uno más de esos y no quiero, por eso es que voy a pedirte algo, y quiero que lo cumplas. Si mis lágrimas caían parecería un maricón, pero la situación no era la que esperaba, no era lo que quería escuchar. Apenas veas que es necesario, mátame. Un disparo en la 100, es lo único que los para. No quiero que me veas así, y por favor vete lo más lejos, y mantente a salvo, amigo. Un fuerte abrazo nos unió. Tenía otros planes, no una maldita despedida. Esos malditos muertos habían acabado con el único humano que me quedaba. Con sus pocas fuerzas intentó ponerse de pie, pero volvió a caer. Una espuma blanca comenzó a salir de su boca, su piel comenzaba a ponerse de un tono morado, escupiendo sangre. Su cuerpo quedó inmóvil. Lo llamé 1, 2, 3 veces pero no tenía respuesta alguna. Me acerqué lentamente, con mi revólver en la mano, preparado por las dudas. Su cuerpo volvió a temblar y velozmente volteó su cara hacia donde yo estaba. Un sonido aturdidor estremeció todo mi cuerpo. Sé que mis lágrimas se le apunta a la cabeza, tal cual como me lo había pedido quien alguna vez había sido el único ser que por horas se había sentado a escuchar mis problemas. Esta es la despedida, amigo, y un disparo en seco impactó sobre su cabeza. Sé que la transpiración de mi frente, largando un suspiro doloroso, tragué mi saliva, y me di media vuelta. No sé el rumbo que seguiré desde ahora, solo sé que la soledad es mi única compañera en este infierno.